Iniciamos entonces la presentación que tiene que ver con el tema de la educación basada en estándares, el cual corresponde al último tema de la unidad número 2. Entonces, cuando hablamos de educación basada en estándares, a lo que hacemos referencia tiene que ver a estos sistemas de instrucción, evaluación, calificación y otros, donde los estudiantes, es decir, en nuestro caso las personas adultas, demuestran que han comprendido y dominan una serie de conocimientos y habilidades que son esperables que hayan adquirido, que sepan manejar esos conocimientos y esas habilidades. em, y pues bueno, lo demuestran a lo largo en que avanzan con su formación. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Sindeas o en estos programas que son regulados por el MEP, donde hay una serie, pues valga la redundancia, ¿verdad? Con el tema de estándares, de objetivos ya propuestos por este Ministerio de Educación, en el cual desde donde los profesores, las personas docentes, tienen que lograr que las personas adultas adquieran esos conocimientos y esas habilidades. De tal forma podríamos definir que un estándar a nivel de nuestro ámbito, ¿verdad?, de educativo, un estándar educativo de aprendizaje, es una descripción escrita de lo que se espera que los estudiantes sepan o puedan hacer. Como les decía, es ese conocimiento o esas habilidades que pueden tomar y aplicarlas en un determinado contexto para solucionar algo. Entonces, estos estándares educativos lo que implican es que no están, por así decirlo, determinados ya desde un plan de estudios o de las materias. Yo les hablaba un poco del CINDEA, que si bien ya ellos dan alguna serie de estándares, ¿verdad? Eh, pero bien, no así como se dice acá en la presentación, que los estándares no indican en sí el plan de estudios o los materiales que se utilizarán para cumplir con las metas de los estudiantes. El estándar va a ser esta globalización que tiene, por ejemplo, el MEP desde el planteamiento de por qué crea Sindea, qué es lo que busca a nivel general y por qué se crea entonces un sistema que se llama Sindea, cuál es el objetivo más global, y pues eso va a ser el estándar. Entonces, hay una serie ya pautada, determinada de conocimientos y habilidades con las cuales debe salir la persona, pero no necesariamente esa serie de estándares son en sí los materiales o el plan de estudios. Pues siempre hay un rango de variabilidad y de flexibilidad para la persona docente, que va a ser entonces precisamente la persona docente quien se va a encargar de crear materiales, de determinar cuál va a ser la mejor ruta de aprendizaje para que las personas adultas adquieran esos conocimientos o habilidades. Entonces, cuando hablamos de un modelo basado en estándares, a lo que se hace referencia es a ese uso precisamente de estándares. Ya comenté esta clase, es redundante en el uso de la palabra estándar y estándares. Pero bueno, la educación basada en estos estándares lo que viene a decirnos a raíz o pensándolo como una especie de modelo es que hay esa una planificación, ya una estructuración determinada a partir de estándares donde se dan los alcances y entonces ya uno como persona docente puede determinar cuál va a ser la secuencia de la instrucción gracias al modelo. El modelo es lo que va a determinar y va a predeterminar cómo va a ser la secuencia, cuáles van a ser las actividades, cómo van a ser los materiales, cuáles van a ser los materiales, cuáles son los logros o las metas que se deben cumplir para cada estándar que va a estar estipulado en ese modelo. Las evaluaciones que se utilizan en la educación basada en estándares, se lee ahí en la diapositiva, eh, para determinar el progreso continuo de los estudiantes, lo que impulsará las opciones de instrucción y documentará que los estudiantes han alcanzado el dominio de los estándares para cada grado, ¿verdad? Eso es lo que dice acá. Es decir, el modelo
como lo hemos visto en el curso, es una guía que le va a dar a la persona docente cada una de las pautas necesarias para cumplir con ese logro, para cumplir que el estándar buscado se cumpla en las personas estudiantes. Es decir, básicamente el modelo que se le entrega a la persona docente va a contener todo lo necesario para que la persona llegue y brinde el conocimiento a las personas adultas. En algunas ocasiones, este modelo debe ser creado por la misma persona docente, entonces pues partiría desde uno mismo buscar cuáles son los estándares que busca pensemos la institución como el MEP, cuál va a ser esos estándares y que en cierto modo la persona docente entonces se va a encargar de crear un modelo de educación basado en esos estándares que le da el MEP. Esto pensando en un ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces, como estamos viendo la parte de modelos, uno puede encontrar información relacionada a este tópico, ¿verdad? De modelos basados en estándares, muy diverso, pero para no crear como mayores confusiones, pues ya el tema de tecnología andragógica tuvo unos componentes bastante complejos, entonces este lo vamos a dejar con un solo modelo que es muy sencillo, pues es bastante básico, ¿verdad? Tiene los pasos necesarios para lograr comprender cómo es que se trabaja desde la noción de el uso de estándares para generar logros o metas en el ámbito educativo. Entonces, bueno, el modelo que vamos a estudiar es el modelo GPS y como les decía, tiene tres etapas o tres fases y bien, la primera etapa es identificar los resultados deseados. Este modelo lo vamos a pensar como el que nosotros como personas docentes andragogas, vamos a formular el modelo desde cero. Entonces, ¿cómo empezaríamos? Con la etapa número uno. Identificar cuáles son los resultados que yo quiero que los estudiantes, los alumnos, sepan al finalizar el proceso formativo. Entonces me puedo hacer una pregunta básica que es precisamente ¿qué quiero que mis estudiantes o alumnos sepan y sean capaces de hacer? Entonces, la idea con esto es lograr identificar las grandes ideas que se tienen respecto a lo que yo voy a facilitar, cuáles van a ser esos conocimientos duraderos para la vida y hay que hacernos preguntas esenciales. ¿Cuáles podrían ser esas preguntas esenciales que entonces van a poder determinar una ruta o van a determinar mejor precisamente eh, cuáles son las habilidades y los conocimientos que yo quiero que mis estudiantes sepan y sean capaces de hacer o aplicar? Con esto ya bien claro, se pasaría entonces a la etapa número 2, la cual corresponde a determinar la evidencia aceptable, es decir, diseñar evaluaciones equilibradas. Para esta etapa nos hacemos la pregunta, ¿cómo sabré si mis estudiantes han adquirido los conocimientos, habilidades o la comprensión del tema necesarios para que surja un conocimiento, un aprendizaje eh, encaminado a ese estándar que se está buscando? Entonces, esto es lo que busca, ¿verdad? Evaluar el progreso del estudiante hacia los resultados deseados. Estas evidencias aceptables es con lo que yo voy a evaluar. Es decir, no es una evaluación eh, punitiva o una evaluación de otro carácter, sino es una evaluación de progreso. Es cómo va la persona estudiante avanzando en su formación que para determinar si ese camino que lleva esta persona está bien direccionada a lograr el estándar que uno como docente desea que la persona consiga. Y la última etapa entonces, con la etapa número 3 de este modelo, es
la planificación de las experiencias de aprendizaje y la instrucción. ¿A qué se refiere esto? Entonces uno se hace la pregunta, ¿qué necesito hacer para brindarles a mis estudiantes múltiples oportunidades para adquirir el conocimiento, habilidades y la comprensión de los temas? Es decir, con esta etapa lo que se busca es cómo se apoya el éxito de los estudiantes en las evaluaciones y lo que lleva a los resultados deseados. Entonces, la finalidad de este modelo GPS es que la persona docente esté constantemente en una revisión entre lo que, lo que se espera que la persona consiga, cuál va a ser ese medio de evaluación y cómo va a ser entonces el proceso de instrucción y pues bueno, entonces ahí ya implica, ¿verdad? Eh, el proceso de instrucción, de enseñanza, entonces eso es como la estandarización del contenido académico, que lo que se espera, ¿verdad? Es el logro de ese estándar, esa meta que está caracterizado en un estándar, como dije, valga la redundancia, de estar diciendo en cada momento estándar sobre este tema. Con esta diapositiva lo que quiero hacer es una puntualización muy curiosa que buscando la información para esta presentación me encontré con el enfoque educativo del movimiento Scout, que se suele, por lo menos en inglés, se suele utilizar las siglas GPS. Y pues bueno, me pareció muy curioso porque está el modelo que acabamos de ver, que lo llaman también GPS, eh, por la cuestión de la ubicación y esto, pero entonces este del movimiento Scout, el GPS son siglas que básicamente lo que viene a decir a la hora de traducirlo es precisamente el enfoque educativo del movimiento Scout. Y pues como se logra ver, son ocho estadios, ocho etapas en los que uno puede ir aquí leyendo. Por ejemplo, empiezan con el propósito educativo, y luego de determinar eso se pasaría al segundo, que es cuáles van a ser las áreas de crecimiento personal, y pues el 3 viene a ser como las competencias educativas finales, y así hasta llegar al número 8, ¿verdad? Que es ya la planificación o el esquema progresivo personal que va a tener la persona que se integra a este movimiento Scout. Y pues me parece también muy aplicable al tema de la educación basada en estándares, porque el movimiento Scout parte también de algunos objetivos o algunos estándares que van a hacer que la persona que ingresa al movimiento Scout tome, por así decirlo, un proceso formativo basado en este enfoque educativo que está aquí plasmado. Es decir, al final también es, es un estándar que este movimiento busca que las personas obtengan. Si desean más información, cuando tengan la presentación que les voy a pasar en PDF, pueden hacer clic en el enlace que viene acá. Ahí está toda la información y la pueden revisar. Bueno, sobre el punto anterior, nada más quería decir que no profundizo en ese tema porque no era la finalidad de esta presentación, sino nada más quería detallar ese caso curioso que me encontré, ¿verdad? Buscando información sobre el modelo GPS, pues me encontré el enfoque educativo del movimiento Scout, que es bastante aplicable también al tema. Y relacionado a estos temas de la educación basada en estándares, recordando al teórico que ya hemos estudiado, a Knowles, él tiene algunos principios, ¿verdad?, andragógicos, y hay 4 principios claves para comprender la educación pensada para personas adultas. ¿Qué van a hacer? Precisamente, las personas adultas necesitan saber para qué aprenden las cosas. Desde un primer momento, esto le debe quedar claro a la persona adulta. El número 2
es que las personas adultas aprenden haciendo, incluso si cometen errores. Desde la educación infantil y todas las demás etapas de la educación se habla del aprender haciendo. En la educación adulta esto tiene un peso aún mayor, porque si no hay una aplicación real, los adultos, eh, las personas adultas van a ir perdiendo el interés. Luego, el número 3, el principio número 3 es que las personas adultas son solucionadoras de problemas. Es decir, son personas que van a un proceso formativo porque tienen una inquietud, un interés de conocer algún contenido, alguna información o adquirir alguna habilidad para solucionar algo que probablemente se les presenta como un problema en su cotidianidad. Así sea desde el ámbito laboral o el ámbito personal. Y el número 4, que tiene relación con todos los demás, es que las personas adultas aprenden mejor cuando el tema es de aplicación inmediata. Es decir, no debe ser un proceso formativo para las personas adultas, no debe ser planificado como de contenidos que inclusive al rato y nunca van a aplicar, sino que todo lo que aprenden debe tener una aplicación si, si se puede, que es lo esperable, que sea de aplicación inmediata, o si no, que pues vean que van a adquirir un conocimiento que a un futuro muy cercano sí van a poder aplicar. Y pues bien, sobre esos principios hay que pensar también, hay que pensarlos a la hora de diseñar un, una propuesta formativa que esté basada en estándares, porque a veces el estándar va por un camino eh, que en algunas ocasiones deja de lado estos principios, pero uno como persona facilitadora de procesos formativos para personas adultas debe tenerlos muy en cuenta estos principios para que ese estándar de una u otra forma se acerque a estos principios y pues los procesos eh, formativos se lleven de la mejor manera. Y bien, con esto concluimos el tema de hoy. Espero que haya quedado claro e inclusive espero que hayan algunas dudas, las cuales las pueden plantear por el grupo de WhatsApp que tenemos para este curso y ahí estaré dándoles respuesta. Y pues bueno, continúen con la revisión de los demás materiales que hay en la plataforma del curso. Que pasen una bonita tarde.